Y vamos ahora con esta conversación porque ya me acompaña aquí en el estudio de Noticias Morelos el doctor Marcos Pineda Godoy. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos esta tarde. ¿Qué tal, Liliana? Qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Radio Fórmula. Doctor, pues tenemos entendido que hay datos interesantes respecto a una encuesta de reciente creación en el estado de Morelos que ya se está haciendo para sondear a las virtuales precandidatas y también incluso a personajes que pudieran estar involucrados en la misma condición de precandidatura por parte de partidos como Movimiento Ciudadano. Sí, efectivamente. Mira, venimos haciendo ya desde el año pasado, a mediados del año pasado, un seguimiento que se llama Tracking Poll. Es un estudio que se hace de manera regular, se hace un estudio mensual. Y la intención es poder ir viendo cómo se van modificando, cuál es la percepción que tienen los posibles electores de también quienes podrían ser candidatos por algunos partidos o coaliciones, ¿no? Alianzas electorales. Sí. De tal manera que fuimos haciendo este diseño, modificándolo según la coyuntura. Al principio, pues era general, ¿no? Todos los que estaban ahí buscando candidaturas. Ya después se fue cerrando y eran menos los aspirantes, las aspirantes y los aspirantes, hasta que finalmente se concentró mucho la atención en Morena. Una vez que Morena y el Frente, pues también el Frente, se tienen ya perfilados, aunque falta ver si se concretan esas alianzas, pero ya se tienen perfilados por Morena y sus aliados, el PT y el Verde, en esta alianza electoral de la 4T, se tiene perfilada a Margarita González Sarabia, y por el Frente Amplio por México en Morelos, una vez que renuncia a la candidatura, a las posibilidades de ceder a su partido, a Morena, Lucía Mesa Guzmán, Lucy Mesa, pues ya se tienen perfilados, pero faltan otros por definirse. Por un lado está Movimiento Ciudadano, que ya ha dicho de manera muy clara que va a ir solo a las elecciones, no va a ir a alianza con partidos. Esa es una decisión que anunciaron desde hace tiempo. Y ahora la pregunta es, bueno, ¿y quiénes podrían ir por eso? Tenemos dos mediciones. Una, el careo entre Margarita González Sarabia y Lucía Mesa Guzmán. ¿Cómo irían? Otro bloque de información es sobre quiénes podrían ir por Movimiento Ciudadano. Son varios los que han levantado la mano. Nosotros hicimos un ejercicio para ver quiénes de estos que han levantado la mano o que se empieza a comentar que podrían ser, pues estarían en posibilidades, estadísticamente hablando, de ocupar esa candidatura. Sí. ¿Cómo se hace esta medición? ¿Cuál es, desde luego, el vehículo para preguntar a la gente a quién reconoce y a quién le daría la confianza de su voto? Hay un diseño de investigación basado en una metodología que es pues muy usual entre las empresas encuestadoras, y esta se conforma en 11 entrevistas válidas. Válidas, es decir, gente que sí contestó, que sí tiene credencial de lector, que sí contestó a las preguntas, y con base en ello se obtienen las estadísticas al respecto. Entonces, esto nos da un margen de error para los que tienen las cuestiones técnicas, ¿no? Del 3.3%, alrededor del 3.3%, 3.2% es el margen de error, y un nivel de confianza del 95 al 99%. Entonces, se cumplen con los parámetros estadísticamente aceptados, ¿no? Como lo saben, ¿no? Aquí pues ya muchos años, ya tenemos 16 años haciendo ese tipo de estudios, y con la importancia de estas elecciones, pues nos dimos a la tarea de hacer este ejercicio mensual. No sé, ¿por dónde te gustaría que comencemos? ¿Los resultados? Pues empezamos justamente por las precandidatas, las que ya están más que perfiladas. Todavía no son precandidatas hasta dentro de unos días más, pero bueno, ya son virtuales candidatas. Bueno, les vamos a dejar con todo gusto el estudio completo para que si ustedes quieren distribuirlo, publicarlo, lo consideren y tengan todos los elementos. Esto es solamente, digamos, los resultados más importantes. En el caso de las damas, preguntamos primero, medimos por supuesto a Margarita González Sarabia y a Lucía Mesa Guzmán. Y para el caso de las otras mujeres que incluimos en el estudio, hicimos 3 rondas de preguntas. Una, dentro de las mujeres que podrían ser candidatas, ¿quién cree usted que podría alcanzar esta candidatura? Y ahí vamos a ir a esas respuestas, porque las que nos salieron más conocidas, con mayores preferencias, fueron Marisela Sánchez Cortés, Marisol Becerra y Jessica Ortega de la Fuente. Jessica Ortega. Entonces, bueno, estas son las medidas. Ahora, ¿cómo salieron? Hicimos 2 mediciones. Una
la medición de las aspirantes, las que se perfilan, sin decir, como persona, sin partidos, sin marcas partidarias, quedaría arriba en este ejercicio con 26%. Lucía Mesa Guzmán y Margarita González Sarabia con 21%. Hay que destacar que hay un 38% que dice yo no votaría. Dicen yo no votaría, y otros tantos que están indecisos. Dicen yo votaría por otro, no sabe o no contestó, que sí hacen un porcentaje interesante, alrededor del 15%. Entonces, entre todo esto, ahí hay un voto pues que se tienen que pelear, ¿no? Claro. Hay un voto por el que van a ir, el de los que no han decidido si van a votar, o los indecisos. Vienen en el estudio completo los datos, y es interesante, ¿no? La cantidad de indecisos. Y ahora, si las ponemos a competir con partidos, es decir, Margarita, la pregunta específica sería, si Margarita González Sarabia compitiera por Morena, junto con el PT y el Verde, y Lucía Mesa Guzmán por el Frente en Morelos, es decir, PAN, PRI y PRD, ¿por quién votaría usted? Y en esta se invierte. Acá es Margarita González Sarabia la que lleva la delantera en estas preguntas con el 26%, enseguida de Lucía Mesa Guzmán con el 22%. Movimiento Ciudadano, aquí sin candidato, pero sí lo ponemos porque podría ser la otra que seguramente tendrá candidatura, tendría el 8%. Un 22% que dicen que no votarían, pero un incremento, aquí se incrementa la cantidad de indecisos. De los que no saben o no quisieron contestar a la pregunta, son 14% del no sabe y 8% del no contestó. O sea, 22% que todavía no tienen definido, y ahí es donde estaría ¿no? ¿Quién conquiste ese voto, con quién se identifiquen las campañas electorales, el mensaje que expongan a los electores. Entonces está muy interesante, ¿no? Entonces, así es como están en ese primer punto, ¿no? Ahora, si me permites, por favor, doctor. Podemos pasar al otro. Cuando le preguntamos a electoras y electores al respecto de, pues ya quienes conocen, ¿no? Cómo están estas mediciones sobre las personas que podrían ser candidatos por Movimiento Ciudadano o por otro partido. Porque todavía tampoco hay garantía no de que está todos definido. vayan en alianza, ¿no? Claro. O sea, podría ser que algún partido local se decantara o invitara a participar como su candidato a alguna de estas personas o a otras, ¿no? Vamos a hacer una pausa, doctor. Claro que ¿Me sí. permite? Regresamos contigo. Por supuesto. Volvemos con los detalles de esta encuesta. Permanezca con nosotros. Seguimos abriendo la conversación en Fórmula Noticias con Liliana Sámano. Qué bueno que continúa con nosotros. Estoy conversando aquí en el estudio de Noticias Morelos con el doctor Marcos Pineda, quien nos está detallando este estudio que se viene realizando desde hace tiempo en el estado de Morelos para identificar preferencias electorales de cara al proceso de 2024 que permitirá renovar la gubernatura del estado de Morelos. Ya nos comentaba pues este resultado que dio justamente las entrevistas realizadas a más de 1,611 personas. 1,611 personas del estado de Morelos, y donde estarían compitiendo el 1-2 Margarita González Sarabia con Lucy Mesa Guzmán, con y sin siglas partidistas. Así es. Y bueno, antes de que fuéramos a la pausa, doctor, nos decías que de manera también directa se le preguntó a la gente a qué personajes políticos ubicas y te gustaría ver en el proceso electoral del siguiente año, y nos tienes la respuesta. Sí, efectivamente, Liliana. Mira, la pregunta específicamente fue: ¿qué mujeres y hombres considera usted en lo particular que podrían ser candidatas o candidatos para gobernar Morelos, aunque fuera por otros partidos políticos? Porque pues ya están definidos, ¿no? En los dos grandes bloques, digamos, ¿no? Y esta pregunta se la hicimos en varias ocasiones. ¿Cuál sería el que prefieres, el que quisieras ver en la boleta en primer lugar? ¿Cuál quisieras ver en segundo lugar? O sea, otra vez la misma pregunta. Y en tercer lugar, bueno, hicimos más, pero ponemos nada más los tres primeros, ¿no? Y en la primera de las mujeres, la que resultó con mayores preferencias fue Marisela Sánchez Cortés. Marisela, y hay una cosa ahí muy curiosa, porque ahí ella tiene una hija
que también ha participado en política y ha tenido participación importante las dos. Bueno, nos resultó muy curioso porque la gente cuando nos respondía, nos decía, Mari mamá o Mari chica. Ah, ok. Decía, Mari mamá o Mari chica. Entonces, no, pues la que usted me diga, ¿no? Mari mamá o Mari chica. No, pues Mari mamá. Bueno, Mari mamá y Mari mamá y Mari mamá salía. Por eso también ahí le ponemos, en virtud de que en las boletas electorales también puede ponerse, eso lo establece la ley, puede ponerse el cómo le dicen a la persona, ya sea el apodo, algún alias, algún mote, lo pueden poner los candidatos y sus partidos. Entonces, pues, bueno, la identifican como Mari Mamá, pues le ponemos Mari Mamá, pues ya veremos, ya ella decidirá qué quiere poner o no. Como por ejemplo a Rabindranath Salazar Solórzano le dicen Rabín, ¿no? Claro, así ese tipo de cuestiones. Bueno, pues ella sale con un 46% dentro del 100% de las personas que les preguntamos. En el segundo lugar, Marisol Becerra de la Fuente con 22%, que igual ponemos entre paréntesis Marisol Becerra. Ya, aquí tenemos un caso de estos, ¿no? Jessica María Guadalupe Ortega de la Cruz, ese es el nombre completo, pero la gente la ubica, es el 16%. Ella queda en tercer lugar con el 16% en esto de quién le gustaría que fuera, aunque no fuera por los partidos más grandes, ¿no? Por otros partidos. De los hombres, Juan Ángel Flores Bustamante con 48%. Ok. En segundo lugar, Rabindranath Salazar Solorio. Aquí se resulta muy curioso, el 51%. Es decir, tiene más que Juan Ángel, pero en la segunda vuelta. Ya. Es decir, en la primera le preguntamos y con 48 es el primero. Y en la segunda, más Rabín que los otros. Ok. Y en tercero, Matías Quirós Medina, que él es del PRD. Él todavía, bueno, parece que va para la coalición del frente, sí. Pero todavía no están definidos, todavía tienen por ahí sus diferencias y faltan unos días para saber si firman coalición o no. Ok, sí. Pero salió también con un 33%. Ahora, ya con esto, entonces sí ya construimos una última pregunta para medir específicamente quiénes podrían competir por Movimiento Ciudadano. Por Movimiento Ciudadano. Ya dijimos, ¿no? Van a ir solos y tal. Bueno, pues por varios motivos, tratando de argumentar el por qué estos personajes. Hay dos personajes que no han definido, no han dicho qué van a hacer. Parece que sí siguen leales a la 4T, siguen leales al presidente, pero todavía no hay una determinación explícita, clara. Son Juan Ángel Flores Bustamante y Rabindranath Salazar Solorio. Siguen en sus procesos de consultas y tal. Y las dos damas que salieron ahí en estos números, Marisela Sánchez Cortés, Mari Mamá y Jessica Ortega. Bueno, Jessica por razones obvias. Ella es diputada federal de Movimiento Ciudadano y ya ha levantado la mano también. Claro. Marisela por los puntos que obtuvo. Digo, el hecho de que haya sido candidata al gobierno del estado en el 2006, fue presidenta del PRI, fue diputada, empezó desde presidenta municipal. Entonces trae una trayectoria ya muy larga y se ha mantenido alejada de la política en Morelos durante mucho tiempo. En el momento en el que se empieza a auscultar estos nombres, sale. Y hay otro personaje, el general Alfonso Duarte Mújica, que él ya lo ha hecho abiertamente, incluso está compitiendo, está buscando en este momento las firmas de apoyo que le piden en Movimiento Ciudadano para participar en el proceso de selección interna. Así que son los personajes que consideramos, que medimos. ¿Cómo salieron? Aquí sí ya los pusimos a competir entre todos. Aquí sí, entre todos suman el 100% de los resultados. Okay. Entre todos suman el 100%, contando también los que no saben y no contestaron, o sea, los indecisos, también vienen en los datos. Entonces, en primer lugar, específicamente para Movimiento Ciudadano, o sea, Movimiento Ciudadano es un partido político que todavía no define quién será su candidata o candidato a la gubernatura. Con lo que usted sabe, considera que podría ser su mejor candidata o candidato, y ya les leemos los nombres. Sí. El 26% dijo que Juan Ángel Flores Bustamante, el actual presidente municipal de Jojutla, es el que lo vería bien como candidato de Movimiento Ciudadano. Seguido con también un importante porcentaje, Marisela Sánchez Cortés, Mari Mamá, con 22%. Rabindranath Salazar Solorio, con 20%. Ahora aquí viene algo interesante, 18% indecisos. El no sabe, no contestó, que son los que les llamamos los indecisos, los que todavía no tienen determinado por quién votarían. Jessica Ortega ya queda más abajo con 8% y el general Duarte Mújica con el 6%. Esto revela una cuestión interesantísima. Sí, claro. Interesantísimo, porque va a depender en mucho de la selección de la candidata o el candidato y cómo están las cosas,
pues se antoja bastante probable que pudiera ser una mujer. Sí. Pues sería lo más, incluso hasta lógico, ¿no? Que llevaran candidata mujer en el estado de Morelos. Mucho más todavía, lo tienes enfrente a 2 candidatas mujeres, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, que ya están prácticamente definidas. Entonces, la decisión de Movimiento Ciudadano para poder hacerse de los votos que pudieran hacer una candidatura competitiva, es decir, ganarse este 18%, sería interesantísimo, porque con eso podría entrar a una competencia muy dinámica y podríamos ver hasta sorpresas en cómo se reconfiguren las fuerzas políticas en el Estado. Sí, me llama mucho la atención que Marisela Sánchez está muy posicionada y está en la mente de los posibles votantes, así es que será interesante cómo los partidos muevan sus piezas en este juego ajedrez político. Y ahora habría que preguntarle a ella si quiere, ¿no? Claro, también. Habría que preguntarle, vamos a te buscarla. mencionan y a ver si quiere. Esto también es, mira, salvo Marisela Sánchez Cortés precisamente, todos los demás, todas y todos los demás, han hecho promoción. Todos se han promocionado de alguna manera, han tenido eventos públicos, claro. algo han hecho. Espectacular es algo. Pero ya no. Entonces, sin promoción, sin campaña, entrando, pues bueno, puede ser algo interesante, ¿no? A ver cómo jala, ¿no? Pero sí, resultó muy significativo y bueno, pues estamos muy contentos también porque nuestros resultados han sido muy coincidentes con las encuestas de Morena incluso, con otras casas encuestadoras, pero particularmente con las que manda hacer Morena. Perfecto. Doctor Marcos Pineda, muchísimas gracias por venir aquí y compartirnos los pormenores de este estudio de investigación. Muchísimas gracias, Liliana Sámano. Una excelente tarde. Que tenga también excelente tarde.